¿Qué tal, querido amigo, querido hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy, pero muy bien. Es una alegría el día de hoy podernos reunir para poder dar inicio a este comentario de la escuela sabática que lleva por título Esperanza Indestructible. Nuestra vida siempre, pero siempre va a pasar por crisoles. Y estos crisoles muchas veces van a empujarnos a una situación en la cual lleguemos a perder nuestra esperanza. Y la lección de esta semana nos va a hablar acerca de este aspecto tan importante. Quiero en este momento contarte algo triste. Esta semana he estado muy ajetreado, viajando de aquí para allá, justamente porque he perdido un ser amado. Si ya de por sí la familia de este familiar que yo perdí se encontraba triste por la enfermedad que mi tía tenía, cuando ella falleció, pues quizás quedaron con un vacío más grande y se quedaron preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios nos responde? ¿Qué está haciendo Dios? Y en situaciones como esa es cuando más necesitamos abrir la palabra de Dios. Porque Dios está ahí, querido amigo. Dios está ahí presente. Puede que tú no lo veas, puede que tú no lo toques, puede que tú no sientas e incluso llegues a la conclusión de que Dios te ha abandonado. Pero Dios está ahí. Y en esta lección vamos a ver de qué manera y qué pruebas tenemos que Dios aún continúa ahí al control de nuestra vida. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una corta oración. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado buen Dios, amado buen Padre, Señor, en este momento vamos a comenzar el comentario de la escuela sabática. Y te ruego, papá, que tú puedas guiarnos. Te ruego, Padre querido, que tú puedas dirigirnos, Señor, para que podamos llegar a conclusiones que nos acerquen más a ti, a conclusiones que nos ayuden a creer y confiar más en ti, Padre bendito. Te ruego, Padre bendito, para eso que tu Espíritu Santo se mueva y sea Él quien hable a nuestra mente, a nuestros razonamientos, Señor. Que el tiempo no sea un factor en contra, Señor, más al contrario, pueda ser un factor a favor nuestro, Señor. Acompáñanos en los siguientes minutos, Señor, y ayúdanos a poder entender tus sagradas escrituras. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, queridos amigos, y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Habacuc, un libro que muy pocas veces se predica, pese a que tiene grandes mensajes y grandes enseñanzas para nuestra vida. Muy pocas veces abrimos el libro de Habacuc, y el día de hoy vamos a intentar extraer grandes enseñanzas para nuestra vida. Mira que lo que dice el profeta Habacuc en el versículo número 2 del capítulo 1. Dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? ¿Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo existirá la violencia? ¿Hasta cuándo te rogaré por las familias pobres, por las familias humildes, y tú nos responderás? ¿Hasta cuándo?, pregunta Habacuc. Sabes, yo tengo una tía que hace un año atrás se bautizó. He contado tantas veces los testimonios de esta tía, porque es una mujer que yo admiro mucho. Pero esta tía no deja de orar. Hace unas semanas pude visitarla en la campaña de colportaje, y conversando con ella, ella me decía que no ha dejado de orar por sus hijos. Mas cuando ella me decía eso, pues los ojos se le tornaban rojos, y me decía: yo no he dejado de orar por mis hijos, pero mis hijos aún no vienen a la iglesia. Y ya llevo más de un año dentro de la iglesia. Ya llevo más de un año orando por ellos. Me preguntaba: hijo, ¿cuánto tiempo más? Porque quizás, querido amigo, muchas veces nos pasa eso. Oramos, creemos, confiamos, pero sentimos que Dios no nos responde. Sentimos que Dios no está ahí presente. Y nos preguntamos: ¿hasta cuándo?
Y esta es la pregunta que se hacía Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? En cierta ocasión hablaba con una amiga, alguien que yo aprecio tanto. Y ella también me decía, si hay algo que yo no tolero, Abraham, es la violencia. Y no tolero y no permito que exista la violencia. Me gusta denunciar la violencia, cortar todo eso. Pero aquí Habacuc nos dice la misma pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto seguirá avanzando? ¿Hasta cuándo tendré un familiar hospitalizado? ¿Hasta cuándo las personas se seguirán aprovechando de mí? Y mira cuál es la respuesta que Dios hace. Habacuc capítulo 1, versículo 5, dice así: mirad en las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que en cuando se os contara, no la creeráis. Porque yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para apoderarse de las poblaciones ajenas. Es formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su exaltación. Acá parece que Dios le tiene una broma a Habacuc, porque Habacuc se pregunta hasta cuándo este dolor seguirá, avanzará, hasta cuándo. Y la respuesta que Dios le da es que este problema que tú estás viendo, Habacuc, no es nada. Yo voy a mandar un problema mucho más grande. Tú no te asustes con lo que has visto, porque vas a ver un problema aún más grande. No te asustes con esta ola, porque va a venir una tormenta mucho más grande. Ahora, ¿por qué razón Dios responde de esta manera a Habacuc? ¿Sabes por qué razón, mi querido hermano? Porque muchas veces, cuando nosotros vemos que nuestro problema no es tan grande como el que se aproxima por delante, muchas veces cuando nosotros no entendemos esto, nos quejamos de todo y no aprendemos a apreciar lo que tenemos. Tú en este momento quizás tengas una deuda. Tal vez a veces en casa hay problemas económicos y clamas a Dios por ese problema económico, por esa deuda. Ahora piensa, ¿cómo te sentirías si Dios te dijera, pero tú no te preocupes, porque de acá a unos meses no vas a tener ni siquiera un techo donde dormir? ¿Cómo tú te sentirías? Pues yo en tu lugar, lo primero que entendería sería, aprendería a valorar más lo que tengo ahora y a creer que Dios aún se encuentra conmigo. Y es lo que Dios intentaba hacer entender al profeta Habacuc. ¿Había problemas? Claro que sí. ¿Había dificultades? Claro que sí. Pero Dios estaba con Habacuc, Dios estaba con su pueblo, Dios estaba con ellos. Y les estaba adelantando lo que se aproximaba a venir. Por esa razón, mi querido hermano, lo que tú tienes que entender el día de hoy es que tú tienes que aprender a valorar lo que Dios te ha dado. Y que Dios tiene un panorama más completo de tus problemas. Y prepárate para lo que se aproxima. Pero este prepararse no es un prepararse individualista, solitario, es un prepararse de buscar la mano de Dios y sujetarnos de Él. Mira qué es lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. El Señor me respondió: escribe la visión y declárala en tablas para que se pueda leer desde cosido. La visión esperará su tiempo señalado, se apresurará hacia su fin y no fallará. Aunque demore, espérala, de cierto vendrá y no tardará. Lo siguiente, es verdad, tu problema que tienes ahora no es tan grande del que se aproxima. Pero así como se viene una tormenta grande para tu vida, ¿sabes qué es lo que te dice Dios? Dios te está diciendo que tú tengas paciencia, que tú esperes con paciencia, porque la solución para tus problemas ya están cercas.
ya está más cerca de lo que tú tienes pensado. Y aunque el pueblo estaba siendo amenazado, ya había sido llevada cautiva por la gran Babilonia, ellos tenían que tener la certeza de que Babilonia iba a ser destruida. Y cuando hablamos de Babilonia en profecía, en nuestro contexto, hablamos de la Babilonia espiritual. Muy pronto las cosas de este mundo pasarán. Muy pronto el dolor que te traen las personas, que te causan algunos familiares tuyos, muy pronto todo eso va a pasar. Por eso, mi querido amigo, aprende a confiar más en Él, porque Dios te está prometiendo la solución para tus problemas. Y mira que dice el capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Cuál es la respuesta del profeta ante esta solución? Dice de la siguiente manera, Habacuc 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de ciervas y me capacita para andar sobre las alturas. Cuando uno entiende el plan que tiene Dios para nosotros, y cuando uno aprende a tener una comunión con Él, acá lo que Habacuc dice, que puedo tener hambre, puedo quedarme sin ropa, puedo quedarme sin una familia, puedo quedarme sin nada, pero yo me gozaré, porque tú traes mi salvación, porque yo sé que esto va a pasar, porque yo sé que este dolor va a desaparecer. Qué importante declaración de Habacuc. Y esa debería ser nuestra respuesta ante el dolor. Entender que aunque me encuentre en un crisol, que aunque me encuentre en Babilonia espiritual, Dios me va a brindar la libertad que tanto ando buscando. Y Dios va a obrar ese milagro en mi vida. Vamos con la lección del día lunes, que lleva por título ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Para poder comenzar con este apartado hay que hablar de Job. Ya hemos hablado demasiado acerca de Job, pero en esta ocasión vamos a hablar de Job en un contexto final. En cierta ocasión la esposa de Job había venido, le había dicho a él, maldice a Dios y muere. Pero Job no dejó de creer en Dios, no dejó de confiar en el poder de Dios, en la voluntad de Dios. Vinieron los amigos y ahí los amigos empezaron a buscar la causa del malestar de Job, buscando ahí qué pecado habrá cometido Job para que se encuentre en esa situación. Humanamente, ¿cuántas veces actuamos de esa manera, querido amigo? Pensamos que si tengo dolor, sufrimiento en mi familia es porque he pecado, es porque en algo me he equivocado. Y no siempre esa es la razón. A veces cuando intentamos buscar qué pecado he cometido, en qué me he equivocado, pues en lugar de acercarnos a Dios empezamos a alejarnos de Él. Nos vemos pecadores, el sentimiento de culpa aumenta y uno dice, ¿para qué buscarlo más a Él? Y se aleja. Por esa razón ese accionar de los amigos de Job es un accionar malo. Si tú quieres ayudar a alguien, lo peor que puedes hacer es señalarle y andar diciéndole, tú eres un pecador, has hecho esto, has hecho aquello. Lo único que vas a lograr con eso es alejarlo más de Dios. Y mira, en ese contexto, pues Dios guarda silencio, deja que el hombre hable. Y ya en el capítulo 38, Dios se levanta y habla lo que se encuentra registrado en el versículo 4 y 7 de Job capítulo 38. Y dice de la siguiente manera, vamos a dar lectura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular?
cuando todas las estrellas del alba alaban y se regocijan todos los hijos de Dios? Interesante la pregunta que hace Dios. Porque Dios, al preguntarle todo esto a Job, estaba intentando hacerle ver que Él es un Dios que trasciende su inteligencia, que trasciende su razonamiento, que trasciende su forma de pensar. Y muchas veces, para poder salir de los crisoles, para poder mantener la esperanza, yo tengo que aprender a entender esto, que no siempre Dios me va a dar las respuestas para las dudas que yo tengo, que no siempre Dios me va a estar explicando el porqué de mi dolor, que no siempre Dios va a poder hacerme entender sus propósitos con mi vida. Porque puede que yo no entienda, porque puede que yo no acepte lo que Dios quiere hacer conmigo. Por esa razón, para poder entender a un ser infinito, yo en primer lugar tengo que reconocer con humildad que yo soy un ser finito, que Dios es un mar de sabiduría y que yo solamente soy un vaso y que en mi vaso no puede caber el mar entero. Por esa razón, a veces Dios se salta en nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. Y es lo que Dios buscaba hacerle entender a Job, que Job era un ser diminuto. Por esa razón, si tú te encuentras en este momento como Job, pasando las mismas tribulaciones que él, puede que tú no entiendas, puede que tú mires a tu izquierda, a tu derecha, veas enfermedad, veas dolor y digas, ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado en el mismo lugar, pero Dios te invita a confiar en su voluntad. Puede que ahora tú no lo entiendas, porque eres un ser finito, pero en un momento Dios te dará la respuesta a tus problemas. Y la historia de Job termina con la gran bendición que Dios brinda a su hijo tras haber superado su gran prueba. Vamos a irnos a la lección del día martes, que lleva por título La presencia de nuestro Padre. Se encuentra en Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice así: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuán necesario es poder entender que quien nos ayuda es Dios. Es el propio Dios, Jehová de los ejércitos. Es Él que tiene la solución a nuestros problemas. Es Él que tiene la salida para nuestro túnel. Es Él esa mano ayudadora que más necesitamos en nuestros momentos difíciles. Y lo siguiente que dice, que Él nos sostiene y que Él nos quita el temor, el miedo de nuestro corazón. Mira, los judíos estaban en el exilio, la presencia de Dios les parecía muy lejana. Y muchas veces nosotros relacionamos de esa manera el pecado. Llegamos a sentir que cuando tengo una enfermedad es porque Dios me ha dejado. Que cuando tengo una deuda con el banco es porque Dios no está a mi lado. Que cuando mis hijos no quieren venir a la iglesia es porque Dios ya se fue de mi lado, ya no está más conmigo. Pero en este texto bíblico dice que Dios es quien nos sostiene. Pero ¿en qué medida nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, la mano ayudadora de Dios, en la medida que yo reconozca a Dios como mi Dios? Que amigo, para poder entender esto tenemos que tener una experiencia personal con Él. Poder reconocer a Dios como nuestro Dios, conocerlo, vivir una experiencia propia con Él, porque Él no nos deja solos en la tormenta, Él se queda al lado nuestro. Cuán importante es revelación. Y en medio de todo eso, cuando uno entiende que la presencia de Dios está consigo misma, pues aprende a confiar en Dios y aprende a desarrollar más su esperanza. Y todo esto en la presencia de Dios, nosotros podemos entender los propósitos que Él tiene, sus promesas y su poder transformador.
poco a poco Dios me va iluminando y voy entendiendo por qué de esa razón Dios hace lo que hace en nuestras vidas. Pero tú aprende a confiar más en Él, a creer en sus promesas y a entender que Él está a tu lado, que Él está contigo. Vamos a la lección del día miércoles, ya por título Los planes de nuestro Padre para nosotros. Mira, en este contexto vamos a hablar de Jeremías. El contexto de Jeremías es algo interesante. En la época de Jeremías había 3 personas escribiendo en distintos contextos. Por un lado estaba Jeremías al lado de todas las personas que habían quedado en Jerusalén, que no habían sido deportadas. Ahí en su dolor y su sufrimiento Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, lamentando la gran destrucción que su pueblo había pasado. A su vez existe otro profeta llamado Ezequiel, y Ezequiel, a diferencia de Jeremías, él sí se encontraba con los deportados, él sí se encontraba en Babilonia, pero él estaba al lado de todos los que estaban siendo esclavizados, y él escribe de una manera tan hermosa, con tanta esperanza. Y a su vez Daniel que escribía no con los deportados, sino desde la corona del rey, recibiendo tantas revelaciones e incluso mensajes para nuestra propia época. Pero en este contexto de vacío era razonable llegar a pensar que Dios se había apartado de ellos, incluso ellos habían llegado a perder la esperanza. Pero aquí, en este capítulo 29, Jeremías intenta explicar 3 razones por las cuales ellos no deberían de perder la esperanza. Y vamos a analizar estas 3 razones. Vamos a buscarnos Jeremías capítulo 29, versículo 4. Vamos a buscarnos Jeremías 29, versículo 4. Dice de la siguiente manera: Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del cautiverio que hice deportar de Jerusalén a Babilonia. 2 cosas importantes acá. La palabra, el verbo que se utiliza es hice. Este hice está en verbo pasado. Lo que quiere decir es que Dios está hablando del pasado y dice que en el pasado fue Él quien los deportó de Jerusalén a Babilonia. Es decir, en el pasado Dios estaba obrando en la vida de su pueblo a través de una invasión. Este pueblo era un pueblo rebelde. Por lo tanto, para que pueda cambiar, era necesario que aprenda a valorar lo que antes tuvo, lo que antes era como nación, y gracias a quien eran lo que eran. Y para poder entender todo esto, ellos tenían que ser deportados, y eran las manos de Dios que nunca los dejó, pero fueron esas manos que permitió que ellos quedaran cautivos. Una de las razones por las cuales debemos de tener esperanza es porque Dios se encuentra con nosotros en el pasado y que nunca nos dejó. Lo siguiente se encuentra en el versículo 7. Dice de la siguiente manera: Procurad la paz de la ciudad a la cual os deporté y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo siguiente que Dios dice acá es que ahora que el pueblo se encontraba cautivo en Babilonia, era posible poder tener paz. ¡Wow! ¡Qué importante revelación! Nosotros pensamos que es imposible tener paz en medio de nuestra tormenta, pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene paz en medio de la tormenta. Y aquí Jeremías está diciendo que otra razón para poder tener esperanza, en primer lugar, era ¿cuál? Entender que Dios nunca los había abandonado. Y en segundo lugar, que Dios continuaba con ellos y que les estaba ofreciendo su paz. Y con paz en el corazón, uno puede salir victorioso de cualquier tormenta que enfrente. Vamos a la razón número 3, que se encuentra en el versículo 10. Dice de la siguiente manera: Así dice el Señor,
Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra de volveros a este lugar. El exilio no era para siempre. Tan solo iba a durar 70 años. Y en estos 70 años, al finalizar, Dios nuevamente los traería con ellos. Pero los iba a traer. Iba a poner un punto final a su dolor, a su sufrimiento. Por esa razón quiero decirte algo, querido hermano. Las tormentas que estás enfrentando van a pasar. Yo sé que es algo doloroso, yo sé que es algo que duele, pero eso va a pasar. No va a durar mucho tiempo. Porque Dios se encontraba con su pueblo en el pasado, en el presente y continuaría con ellos en el futuro. Ten la certeza que si tu Dios es tu Dios y tienes una comunión personal con Él como un amigo, Él va a obrar todo esto en tu vida. Y Él te va a acompañar en cada momento de tu vida. Vamos a terminar, queridos hermanos, y para eso vamos a buscarnos Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. La lección de este día lleva por título La disciplina de nuestro Padre. Dice de la siguiente manera: Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige al Señor al decir: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando te reprenda, porque el Señor reprende al que ama y azota a todo al que recibe por hijo. Nuestra experiencia con Dios tiene que ser una experiencia de cambio, de crecimiento. Y muchas veces el crecimiento conlleva dolor. Para que un joven pueda tener grandes bíceps, grandes músculos en los brazos, tiene que alzar pesas, tiene que alzar pesado. Y al alzar pesado, un síntoma de que el músculo está creciendo es que el músculo empieza a doler. Las primeras veces el cuerpo duele. Y el dolor es sinónimo de crecimiento. Y la disciplina de Dios en nuestra vida es una señal y una prueba contundente de que Él nos ama, de que Él está moldeando nuestra vida. El alfarero muchas veces tiene que derrumbar el vaso. Muchas veces tiene que romper el vaso de alabastro que muchos de nosotros somos. Pero de las arcillas que quedan, Él puede hacernos un nuevo vaso y darnos una nueva forma. La ropa arrugada, para poder quedar fina, tiene que pasar por una plancha caliente, tiene que ser quemada por una plancha llena de vapor, para que su vida, para que esta camisa pueda tener forma. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos lleva a una experiencia de cambio. Es Dios quien nos lleva a la disciplina. Y el objeto de su disciplina es el dolor, es el sufrimiento. Porque el dolor lleva al crecimiento. Yo cuando era niño, mi querido hermano, en cierta ocasión fui con mi primo Rubén. Hace unas semanas pude verlo a él. Quiero mandarle un abrazo a mi primo Rubén. Yo pude ir con él hace muchos años a aprender a andar en bicicleta. Y recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a manejar bicicleta, mi primo ya sabía. Y lo que él hizo un día pues fue llevarme a una cancha a practicar a andar en bicicleta. Y él me agarraba de la parte de atrás. Y yo pedaleaba y pedaleaba con mucha confianza. Miraba cada momento atrás para poder ver si allí estaba mi primo. Pero me acuerdo que en una de esas mi primo me soltó. Y yo empecé a correr con la bicicleta. Era una pendiente. Y me asusté. Y me rasmillé las rodillas. Me caí. Pero todo ese dolor era necesario. Porque todo ese susto, ese miedo era necesario. ¿Para qué? Para que yo aprendiese a andar en bicicleta y dejara de depender de ese primo que yo tanto aprecio y tanto quiero. Ahora, no te quiero decir que la disciplina te va a llevar a dejar de depender de Dios, no, pero es necesario que en medio de mi disciplina se encuentre Dios, porque solamente Él trae solución a nuestros problemas. Que hermano, si tú estás en este momento que me estás escuchando, sientes que no puedes confiar en Él, sientes que no puedes
guardar lo que Él te pide, confiar en la medida que Él te pide. Tal vez te falta conocerlo más a Él. Los novios lo que más desean es casarse. Y muchas veces cuando se casan, lo que ellos más desean, cuando realmente aman a sus esposas, es salir a pasear con ella. Es poder salir a grandes lugares con ella, viajar. Pero muchas veces pensamos que el matrimonio está hecho solamente para que la esposa cocine, limpie, lave las cosas en casa. Pero el matrimonio está hecho para más que eso. Si un hombre quisiera una mujer que la atienda, que lave la ropa, que cocine, pues mejor se buscaría una sirvienta. Pero si el hombre busca una esposa es porque quiere a alguien a quien amar, alguien con quien compartir su amor, compartir su felicidad. Y lo mismo pasa con Dios, mi querido hermano. Si Él quisiera a alguien que lo obedezca en todo, Él se buscaría un esclavo, sin libertad. Pero si Él nos escoge a cada uno de nosotros, es porque Él quiere que nosotros caminemos con Él, que nosotros lo amemos, que nosotros lo abracemos. Te voy a contar una pequeña historia. Hace un tiempo atrás, un año atrás, yo estaba dando estudios bíblicos a una familia. Ellos tenían un familiar que estaba muy enfermo, tenía un tumor maligno en el estómago. Mas, sin embargo, yo cantaba, oraba con ellos, les abría la palabra de Dios y les mostraba cómo Dios era capaz de solucionar sus problemas, cómo Dios tenía la capacidad de poder obrar milagros. Y ellos quedaron maravillados con esa revelación y ellos oraban a Dios. Juntos conmigo más orábamos para que Dios pueda obrar un milagro y quitara el tumor maligno de la hija de aquella hermana. Pero sucedió algo triste. Pasamos las primeras semanas, la segunda semana, orando, visitando, leyendo la Biblia, cantando. Pero luego de 2 semanas, la hija de esta hermana que tenía el tumor falleció. Recuerdo que cuando esto pasó yo no sabía qué hacer, dónde poner mi rostro, qué decirle a esta hermana. Aquello en lo cual tanto habíamos orado no pasó, no sucedió como nosotros queríamos. Recuerdo que aquel día fui a la casa de aquella hermana. Abrí la Biblia y no sabía qué decir. No sabía qué palabras utilizar para dirigirme a ellos. Pero de repente la hermana se levanta y me dice: Abraham, hermano, empecemos cantando. A mi hija le encantaba cantar himnos. Yo pensaba que esta mujer iba a decir: ¿dónde estaba Dios? Iba a empezar a reclamarme. Pero lo primero que hizo fue ponerse a cantar y a alabar a Dios. Y gloria a Dios cuando nosotros podemos alabarlo a Dios en medio de nuestra cárcel, en medio de nuestra prisión, en medio de nuestra hambruna, en medio de nuestra sequía, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra camilla. Gloria a Dios cuando nosotros podemos alabarlo a Él en esas circunstancias. Por esa razón, querido hermano, aprende a buscar a Dios de la misma manera. Cuando aquella hermana hizo eso, yo me quedé sin palabras, porque sin duda alguna era Dios obrando en la vida de esta hermana. Y la obra que Dios realiza, nunca vamos a llegar a entenderla. Inclina tu rostro en este momento. Vamos a terminar con una oración. Amado buen Dios, amado buen Padre, gracias por el estudio de esta mañana. Permite que todo lo que hemos aprendido pueda quedar grabado en nuestro corazón y lo podamos llevar a la práctica. Yo no sé cuántos de tus hijos acá presentes necesitan esperanza, Padre querido. Necesitan, querido Padre, ese valor, Padre querido, para seguir esperándote, para seguir confiando en ti. Bendícelos, Padre querido, y permite que tengan una linda jornada. Guía sus pasos, amado Dios. Te los ruego por Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, que tengas una hermosa y feliz jornada, una feliz semana. Buenos días, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este video. Un abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego.